En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol en Tijuana, Baja California, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para mayo 12 del 2019 según San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy a ellas vida eterna, y ellas nunca perecerán en la eternidad. Y nadie puede arrancarlas de mi mano. Mi Padre, que es quien me las dio, es el más grande de todos, y nadie puede arrancar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Mis ovejas escuchan mi voz. Qué declaración tan bonita y tan importante. Escuchamos la voz del Señor para seguirlo. Pero ¿cuál es la voz del Señor? El pastor, es decir, el pastor de tu congregación es la voz del Señor. ¿Un cura es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz del Señor? ¿El Evangelio es la voz del Señor? Fíjense que dice mi voz y no está diciendo mi palabra. ¿Quién ha sido la voz? En la Sagrada Escritura tenemos una respuesta bien concreta. Cuando le mandan preguntar a San Juan Bautista, el precursor, ¿quién eres tú? Él contesta, yo soy la voz que clama en el desierto. Así que, tradicionalmente, la voz ha sido un profeta. Un profeta que es por llamado, es decir, por vocación, no por iniciativa propia. El Señor nos dice, todos los que han venido antes que yo son ladrones y asesinos. Porque el buen pastor entra por la puerta y es la puerta del rebaño. Queridos hermanos, inclusive ustedes que son actualmente sacerdotes, si de ustedes ha salido el deseo de hacerse sacerdotes, pues al menos volteen hacia Dios y pidan ser fieles hacia Dios, porque no sea que vayan a caer en ser falsos profetas, que al final del día, en lugar de lograr la salvación de ustedes y de los demás, consigan la condenación de muchos y su propia condenación. Ser voz del Señor no es decir las palabras que a mí me da la gana. Ser voz del Señor es simplemente repetir y pronunciar aquello que Él ya dijo. Nada más. Yo no puedo cambiar especulativamente las cosas a como se me antojen a mí. ¿Las puedo cambiar? Mundanamente sí. Dios me ha dado inteligencia, me ha dado libre arbitrio y yo puedo hablarles de lo que quiera con las palabras del Señor. Y como un buen abogado, de esos que decimos bueno hablando de un abogado que tuerce las cosas, pues entonces torcemos la palabra y sacamos diezmos y sacamos canonjías y silencio y cultura del silencio, etcétera, etcétera, pero estamos llevando a Dios. Cuando escuchamos la voz del Señor, hay un gozo interno, porque no escuchamos la voz del Señor al principio de manera directa, eso es una mentira. Dicen los santos que en nuestro corazón se oyen muchas voces y las más fuertes son, diría Freud, el yo, el superego, el superyo, es decir, yo mismo con mis problemas.
Y otros santos dirían que también los demonios que gritan ahí. La voz de Dios está ahí también, pero está en la parte más profunda, a la cual no podemos acceder nosotros, a menos que empecemos a hacer oración, empecemos a hacer ayuno, empecemos a escuchar la palabra del Señor. Vayamos siendo purificados de nuestras propias pasiones torcidas. Y entonces, por iluminación, comenzaremos a escuchar esa voz dulcísima. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El pastor es el que va delante de nosotros mostrándonos el camino. Por eso es tan importante que nosotros seamos fieles a la voz y a las palabras del Señor. Nuevamente, vuelvo a preguntar, ¿es fácil? No es fácil. Hay muchísimos charlatanes mentirosos que quieren y buscan tener utilidades personales, indecibles. Utilidades precisamente que no tienen nada que ver con Dios. Que nada tienen que ver con Dios. Que tienen que ver con su vientre personal, que tienen que ver con sus gustos personales o las de un grupo que no necesariamente sirve a Dios. ¿Cómo sabemos cuando un grupo, una iglesia, no sirve a Dios? Cuando no te acerca a Dios, cuando tuerce las palabras de Dios, cuando hace cosas que no es lo que Dios originalmente había pedido. A todos ustedes, hermanos consagrados, les insisto, pidan en oración que Dios les purifique, pidan en oración que Dios les ilumine, para que puedan verdaderamente ser aquello que ustedes quisieron quizá hacer y que todavía no conocen. Hace algún tiempo, uno de mis hermanos, que ahora es sacerdote, me decía, un romano me decía, no, yo soy siervo de Dios, pero de la gente no. Y yo no le quise decir gran cosa, pero la verdad es que cada vez que contemplo, estando aquí en el templo, en mi iglesia, el cuadro del lavatorio de pies, me recuerdo que Dios me llamó a ser siervo de todos. No es algo mundanamente que a mí me guste, pero es algo humanamente y divinamente que es lo único que puedo hacer, que me da una grandísima alegría pensar en agacharme para limpiar los zapatos, los pies de los demás, no de los que yo escoja, no de aquellos que me van a dar una conveniencia política, económica o demás, sino de aquellos en los que voy a encontrar a Cristo y les voy a mostrar también la misericordia del Señor. Dios, hermanos, veamos bien a qué nos invita el Señor. No nos invita a tener una dignidad donde me tengan que dar beso en la mano. Nos invita a postrarnos, a inclinarnos, a arrodillarnos delante de todos para ser precisamente sus esclavos. Por amor a Dios, en el amor a Dios, si es que verdaderamente queremos ser la voz del Señor.